La pregunta es, cuando en el planeta comience lo más fuerte de la purificación, ¿será que algunas personas deberán dejar sus casas en las ciudades y buscar ir a lugares donde internamente se les indique? Esto ocurre, y a medida que la transición avance, debería seguir ocurriendo. Hay personas que responden a la distribución de conciencia sobre la superficie planetaria exclusivamente bajo aspectos de libre albedrío. Y otros seres están haciendo una mudanza, o ya la hicieron lo suficientemente, como para poder responder a las necesidades más amplias que la vida planetaria y que la humanidad presentan. Es un ser que está despierto internamente y que ya está abierto a servir, sin importarle cómo, dónde y cuándo. Es posible que pudiera ser dirigido a regiones del planeta, ya sea por el resto de esa encarnación o por etapas de región en región, para poder asistir la vida planetaria del modo más adecuado, el modo que él hubiera comprometido para la humanidad y el planeta, para este universo Tierra antes de encarnar, quiere decir el modo que respondiera a su planificación interior. Todos nosotros, antes de ingresar a la materia, antes de pasar al lado externo de la vida, asumimos una planificación interna. La energía interna, la conciencia interna, las leyes internas nos ofrecen una planificación. Esa planificación es la medida precisa, exacta, de aquello que necesita la vida de nosotros, aquello que nosotros deberíamos comprometer una vez en la materia como asistencia de la vida, como asistencia del plan evolutivo. Y muchos seres inicialmente responden a una distribución de energía sobre la superficie del planeta, al momento de encarnar, al momento en que, como se dice comúnmente, son dados a luz. Luego, en algunos casos, estos seres tienen planificado internamente desplazarse sobre la superficie del planeta para poder hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de asistencia en particular, para poder compensar ciertos aspectos de la distribución de energía sobre la superficie planetaria que en estos momentos están sumamente complicadas, sumamente interferidas. No nos olvidemos que la mayoría de los seres que se desplaza continuamente sobre la superficie del planeta, sea por 10 cuadras o sea por miles de kilómetros, lo hace generalmente caprichosamente, compulsivamente y respondiendo a falsas necesidades. Algunos seres, a medida que avance la purificación planetaria, van a ser requeridos en cuanto a estas movilizaciones, porque algunos aspectos de su asistencia al plan evolutivo así lo van a exigir o así lo exigen. De este modo, muchos de nosotros estamos en ciertas áreas del planeta, como por ejemplo esta, conocida como Valle de Erx, uno de los centros planetarios de mayor magnitud, habiendo respondido a estímulos internos que nos llevaron a implantarnos en este lugar. En este caso, quienes conformamos Grupo UPSIM, respondiendo a la conformación de un centro de servicio planetario, cosa que teníamos planificada internamente, cuestión que teníamos planificada internamente para asistir. Quienes estamos aquí, de modo general, quienes vamos pasando periodos o ciclos extensos aquí, o que planificamos estar aquí hasta el resto de esta encarnación, si es que eso así fuera asistido internamente y planetariamente, lo hicimos en términos de planificación interna y hoy estamos respondiendo a eso. Y así esto puede ocurrir para distintas regiones del planeta, esto puede ser necesitado en distintas áreas del planeta, no solo bajo el aspecto que un grupo que hace trabajos como este, trabajos grupales evolutivos, puede llegar a asumir o expresar. Seres que también individualmente van a ser estimulados para hacer desplazamientos y que tienen que estar bien abiertos para que esos desplazamientos puedan ser aprovechados en los términos que internamente están previstos. Muchas personas, a lo largo de lo que la transición ya lleva, y desde antes también, pero del 88 para acá, que es cuando realmente la transición comenzó a funcionar como tal, a expresarse como tal, han respondido a estímulos internos que los llevaron a desplazarse a distintas áreas del planeta, quiere decir salir de sus lugares de origen. Pero ¿qué ocurre? Cuando se trasladan y se implantan en aquel lugar donde tendrían que asumir ciertos aspectos bien puntuales y diferentes de su asistencia al plan evolutivo, lo que hacen es entrar en una inercia, entrar en una especie de
bloqueo, encapsulamiento de aquello que planificaron y pasan a reproducir prácticamente la misma vida que tenían en sus lugares de origen. Entonces, aquello que tenían que hacer a partir de ese desplazamiento, que es una renovación de su participación en la vida planetaria, queda interferido. Por eso quienes responden a un estímulo interno genuino para desplazarse del lugar donde está viviendo a otro lugar, tienen que entender en eso un ofrecimiento y a su vez un compromiso en términos de energía, que debieran derivar en la atención de un modo renovado y absolutamente renovado, con cuestiones incluso absolutamente inéditas de su participación en la superficie del planeta. Por eso tenemos que estar bien atentos para no boicotear estos desplazamientos en caso de que estos desplazamientos estuvieran respondiendo a una verdadera necesidad. Insistimos, la mayor parte de los desplazamientos, un inmenso porcentaje, 90 y pico %, podríamos decir, responde a libre albedrío, a caprichos, a deseos, a gustos, incluso a nada, simplemente a tener la posibilidad de sacar un pasaje e irse. Y muchos seres que van a estar a lo largo del avance de la transición haciendo estos desplazamientos, van a trabajar intensivamente en la colaboración de algunos aspectos de la evacuación y el rescate en la superficie planetaria. No todos los que respondan a estos desplazamientos, pero sí algunos van a tener una participación puntual, van a ser llevados a participar puntualmente, porque así lo planificaron, de ciertos aspectos de lo que se conoce como operación rescate o evacuación planetaria. Van a tener una participación activa, bien activa, respondiendo a esa distribución que estratégicamente la energía y la conciencia planetaria, la jerarquía, está estimulando ya. A un individuo se lo estimula a hacer un desplazamiento. En realidad podría ser que recibiera una información accesoria, mucho más amplia y profunda, pero generalmente esto no está ocurriendo porque las personas están tan comprometidas con los juegos de fuerza que de disponer de ciertas informaciones con demasiada antelación podrían incurrir en desequilibrios o no ser los custodios adecuados de esa información, que obviamente no es para estar publicándola en los diarios. Tenemos que entender que parte de nuestra planificación interior era tornarnos depositarios de informaciones, a veces con suficiente anticipación, y eso está muy recortado, eso está muy acotado, se nos va dando información con muy poca anticipación, muy medidamente. Recién cuando cumplimos con los cánones de esa información que nos dieron de un modo muy medido, se amplía, se van sumando accesorios a esos cánones que nos permiten ver, en caso de ser necesario, aquello con mayor profundidad y con un determinado tipo de perspectiva, en una línea de tiempo o de ciclo al corto plazo, podríamos decirlo, al mediano plazo. Pero no se nos pueden dar muchas informaciones porque generalmente traicionamos todo eso. Incluso las informaciones directas que se nos dan para uso prácticamente directo, solemos traicionarlas. O sea, somos personas que confirmamos de algún modo, si no estamos atentos, esta traición que la humanidad generó respecto a la vida cósmica, esta traición de la humanidad del cosmos, si no estamos atentos en gran parte de lo que se nos confía y que no tiene que ver con ninguna otra cosa que aquello que planificamos en términos internos. Porque no es que se nos está pidiendo lo imposible, simplemente lo que planificamos y ofrecimos internamente antes de encarnar, incluso eso estamos generalmente muy desmejorados para poder asumir con fidelidad. Dice, hace algunos años yo sentía al tocar algunas piedras una gran energía. Ahora solo siento como un estado de armonía con las cosas, pero no con algo, como antes me pasaba con las piedras, de manera especial. ¿Y qué puede estar ocurriendo? Aquí la persona no pregunta nada, está compartiendo simplemente una experiencia. Y a nosotros nos sirve como elemento, como herramienta, para mostrar este gran cambio que muchos de nosotros está siendo estimulado, de no quedar pegado, de no quedar comprometido con aspectos básicos, por ejemplo el reino mineral, y al ampliarnos poder estar receptivos y poder participar de otro tipo de experiencias más amplias, más subjetivas y más sutiles.
Y muchas personas a lo largo del ciclo anterior tenían como una compulsa con las piedras, con distintas piedras, porque esta tenía tal energía, bueno, un montón de cosas. Y a partir de 1988 la energía cambió en el planeta, una traspolación en términos de energía, aquello que era positivo pasó a ser negativo, introspectivo en términos de energía y de polarización. Entonces esto repercutió en todos los reinos, desde los niveles más profundos de lo que es esencialmente aquello que está presente en un reino y aquello que representa y brinda un reino al planeta, hasta los aspectos más superficiales de lo que reviste la vida en un reino. Entonces había personas que estaban ligadas a un aprendizaje, una experiencia propia del ciclo anterior, que ya no tiene sentido de ser sostenida, ensayada, no tiene amparo interno, porque toda la energía que hoy está presente en aquellas mismas piedras, que incluso gran cantidad de libros y especialistas definen con un tipo de cualidad u otra, está modificado. O si no está modificado el tipo de patrón y su efecto, sí el voltaje, el volumen, la condición de la energía. Por lo cual ya no se recomienda buscar emparentarnos, buscar hacer tratamientos con piedras, con minerales, como las antiguas enseñanzas lo estimulaban, lo revelaban o lo sugerían. Entonces hoy tenemos que abrirnos otros aspectos más sutiles y tratar de dejar esa práctica, como otras tantas prácticas propias del ciclo anterior. Y entonces acá la persona dice que ya no siente aquello que sentía, esa energía tan fuerte, porque esa energía tan fuerte que la persona sentía estaba relacionado con aspectos más básicos de la energía, menos sutiles, aspectos más groseros de la energía. No es que la energía sea grosera o no grosera, pero aspectos más básicos realmente de la energía, propios del ciclo anterior, propios de una etapa más primitiva de lo que las leyes, la energía, el ciclo planetario ofrecían. Entonces la persona está como liberada de eso. No fue una liberación consciente, no buscó posiblemente alejarse de esa experiencia consciente con lo que antiguamente ella buscaba encontrar en las piedras, pero percibió seguramente una ampliación en el campo intuitivo, le permitió percibir que su relación con las piedras, aquella percepción energética, aquel ida y vuelta que tenía con las piedras, se modificó. Y ahora lo siente en términos subjetivos más profundos, ella lo define como armonía, experiencias de armonía, con los distintos aspectos y cuestiones que se dan en la vida material. Es una expansión de conciencia, a este ser le permitió notar claramente la diferencia, aunque no lo defina así, entre lo que este ser vivía en el ciclo anterior respecto a las piedras y otros aspectos de la enseñanza y lo que hoy puede vivir ya con la conciencia más ampliada y en una sintonía más profunda y estable con esta nueva realidad planetaria. Usted dijo alguna vez que el error es muy valioso como aprendizaje, pero ¿qué pasa si la culpa no nos abandona? ¿Puede una sensación de culpabilidad pasar a ser un impedimento de nuestra evolución? Seguramente que sí. Una sensación de culpabilidad que se va eternizando, una culpa que no se procesa, una falta de flexibilidad para entender el valor de la culpa y del error nos pueden llevar a un encapsulamiento, lo que lógicamente no es eterno. En algún momento nos vamos a remover de ese encapsulamiento. Pero mientras ese encapsulamiento se torna un elemento práctico, de vivencia práctica, mientras está activo ese encapsulamiento, nosotros vamos a confirmar, sin darnos cuenta, algo que es pura ilusión, que es que seguimos siendo los mismos de aquel momento en que cometimos el error, la falta, aquello que nos generó la culpa. Y así un ser sea realmente rígido, así un ser tenga grandes dificultades para cambiar y para transformarse, jamás es el mismo 10 minutos después. Entonces aquel que se reviste de una culpa y se eterniza en la sensación, en la vivencia de la culpa, está confirmando de algún modo, aunque no lo razona así, que él no se puede transformar, que él sigue siendo el mismo de aquel momento en que cometió el error o el desvío, o en que estuvo enajenado y no tuvo capacidad de ver que lo que estaba haciendo no era lo más adecuado. El ser tiene que abrirse a esta comprensión de que todo
todo lo que lo rodea, de que todo lo que vive, de que todo aquello que la vida le ofrece a él, se le ofrece porque él está en transformación continua y debe transformarse. Un ser recibe lo que recibe porque la vida garantiza en aquello que nos otorga nuestra transformación. La vida sabe que en el momento en que nos coloca algo, estemos o no conscientes de eso, estamos haciendo un proceso de transformación o estamos preparando una ceremonia previa a una transformación puntual, genuina. Ante la culpa tenemos que tener este concepto claro de que ni siquiera la mayor de las culpas, el más grande de los errores, nos va a impedir transformarnos y que no somos aquel que se equivocó, no somos aquel que se desvió. Somos el producto de aquel desvío, somos el producto de aquel yerro, somos lo que resultó después de equivocarnos y después de equivocarnos somos otros. Aunque después de ese error se sucedan otros errores y después de esos errores todavía más errores. En cada error hay una diferenciación de energía. Un ser así se equivoque o así vive etapas o ciclos de equivocación, de desvío, de obnubilación, de confusión, de falta de discernimiento, en cada nuevo error hay una energía renovada para él. Porque no es el mismo, aunque se siga equivocando, aunque en cada experiencia él siga confirmando el desvío y el error y la incapacidad de sostenerse del modo más adecuado en lo que conviene en términos de evolución, él, incluso equivocándose una vez detrás de la otra, sigue siendo un ser que se está empleando, porque toda esa cantidad de errores finalmente los va a sacar de ese ciclo, lo va a arrebatar de ese ciclo de desvío, de encapsulamiento, lo va a llevar hasta la puerta misma, porque un error o una serie de errores nos lleva hasta la puerta misma de la salida, hasta ahí, hasta donde está la salida, y después es simplemente una cuestión de posicionar la conciencia y cruzar el umbral. Son falsas las experiencias que se pueden tener con algunos alucinógenos naturales, como los que tradicionalmente usan los chamanes. No son falsas, son inadecuadas, porque una experiencia nunca es falsa. Una experiencia puede ser negativa, positiva, puede estar definida en términos de respaldo y actualización, como en términos de falta de amparo interno y desactualización, pero toda experiencia es válida. No hay experiencias que no sean válidas. Todas las experiencias son válidas, todas las experiencias son genuinas. Pueden estar desactualizados. Un ser que utiliza cierto tipo de elementos para supuestamente entrar en un estado de conciencia o comprender las cosas de un modo más amplio, en algún momento va a salir de esa ilusión. Lo único válido para la conciencia interna, lo único válido para la energía interna, lo único válido para la ley interna, es aquello que el ser en términos de conciencia puede hacer por sí mismo. Llegar a vivir experiencias bajo estados alterados, propiciados por narcóticos chamánicos o no chamánicos, por narcóticos sintetizados en laboratorio, cultivados en el balcón de mi casa, nada de eso es válido a los ojos de la vida interna. Válido en términos evolutivos, pero sí es genuino, la experiencia es real. Acá la persona dice falsa. No es falsa, la experiencia es genuina, está existiendo. Lo que es falso posiblemente es el argumento que el ser tiene incorporado respecto a lo que evolutivamente aquello le ofrece. Precisamente los seres con inmadurez espiritual pueden recurrir a este tipo de experiencias transitoriamente, y siempre transitoriamente, porque en la medida que el ser se expande en conciencia, abandona ese tipo de experiencias. Porque en algún momento comprende con claridad que los supuestos avances no fueron tales. Porque nada que no pueda sostenerse en la conciencia por sí mismo es un verdadero avance. La conciencia busca y es estimulada a la síntesis. Y el ser debe buscar la síntesis por sí mismo. Cuando necesitamos sumar elementos accesorios, depender compulsivamente en algunos casos de esos elementos accesorios, estamos alejándonos de la síntesis a la cual nuestra conciencia en términos evolutivos se dirige, es estimulada y tiene comprometido en términos de evolución, porque internamente nuestra conciencia se comprometió a una síntesis
que seguir las líneas de recogimiento, amalgamamiento, comunión, síntesis, que todos los universos tienen comprometidos para el centro único de la vida. Porque en estos universos bajo leyes de expansión, todo marcha hacia una síntesis, todo marcha hacia esa síntesis, esa sintetización es fundamental, la unificación de energías, de polos. Algunos le llaman androgenia, no en términos sexuales, androgenia en términos de comunión, de síntesis de energías, de polaridades. Cuando el ser pasa a depender de elementos que están fuera de su conciencia, para lograr lo que él cree que es la ampliación de la conciencia, ahí tarde o temprano va a tener que confirmar que solamente desnudo, sin nada que esté presente exclusivamente en él, es que algunos aspectos del camino pueden ser transitados a partir de cierta etapa. Durante el ciclo anterior, con una conciencia lógicamente inmadura, el ser humano podía llegar a necesitar el vislumbre, aunque más no sea artificial, de algunas cuestiones. Pero hoy ya eso no tiene más amparo interno, no lo tiene. Todo tiene que ver con que la validez le esté otorgando la energía, con que la validez le esté otorgando la ley que en ese momento se impone y busca dirigir los universos y las partículas que los componen. Hay seres en la superficie del planeta que la misma conciencia planetaria les otorga algún tipo de aislamiento, porque no están en condiciones, incluso estando encarnados en este ciclo, en este nuevo ciclo, en esta transición que nos va a llevar de lleno a un nuevo ciclo, de poder asumir ciertas energías de renovación. Entonces todavía le compete a esos seres que la conciencia general del planeta les otorga un cierto aislamiento, ese tipo de experiencias. Pero incluso viviendo ese tipo de experiencias aisladamente, sin aparentemente no tener posibilidades de vivir la actualización, ciertos aspectos de esa experiencia van a tener matices de actualización, que ese ser no va a reconocer posiblemente. Primero porque no sabe que hay un cambio planetario, no tiene la capacidad de poder sintetizar esa idea en su conciencia, de poder estar ante esa idea en su conciencia, pero sí, sin saberlo, va a vivir algún tipo de estímulos y va a ir viviendo algún tipo de transición dentro del mismo proceso que tradicionalmente toda esa etnia o ese pueblo que vivía aislado en cierto lugar y que todavía sigue aislado, le corresponde vivir. No nos olvidemos que en la superficie planetaria están presentes mónadas que tienen aspectos evolutivos muy básicos y que no pueden aspirar a transitar ciertos otros aspectos de la evolución propio de mónadas que están despiertas y que por algún motivo no están aisladas como aquellas en términos de encarnación. Vivir una encarnación, por ejemplo, en esos términos. Para esos seres todavía es válido. Como decimos en algunos casos, si usted necesita el yoga, practique el yoga todavía. Si necesita el control mental, practíquelo. Si necesita el Reiki, practíquelo. Pero en el momento en que usted, si logra estar atento, se dé cuenta que esas energías del ciclo anterior ya no le sirven y que pasan a ser una carga para usted, suéltelo. Y quédese con la síntesis de lo aprendido, pero suéltelo porque lo que puede ser útil en un momento para la conciencia puede ser inútil, incluso una carga, o forzarnos a vivir aspectos en sentido contrario a la circulación de la energía. En esos casos podría ser válido, pero la mayor parte de los chamanes hoy ya no están aislados. Es más, se da algo muy particular, la mayor parte de los chamanes ya no son chamanes. Realmente los chamanes, los pocos chamanes que todavía podrían ser considerados como tales, son esos que están aislados, porque siguen viviendo aspectos de aislamiento y aspectos de la vinculación en términos naturales, planetarios, energéticos, mágicos, que no sufrieron contaminaciones. Y lo más importante de todo, no se desviaron a través del lucro, la búsqueda de poder, la fama o el dominio de personas o de terceros. Tercero también se puede entender por ambientes, por circunstancias. La mayor parte de aquellos que hoy trabajan de chamanes, porque trabajan de chamanes, más que son chamanes, en realidad son magos. Magos que eligen una forma de magia en particular y trabajan con esa forma de magia. Y mezclan a antojo distintos aspectos de esas magias que eligen, las mezclan, hacen verdaderos sincretismos mágicos, todo en función de determinado tipo de logros que antiguamente jamás un chamán
tendría presente en su conciencia. Porque los verdaderos chamanes, históricamente, no tenían presente en su conciencia un montón de cosas que estos pseudo chamanes tienen. Porque un chamán jamás tenía en su conciencia obtener dinero, poder, obtener discípulos que no fueran los que espontánea y naturalmente, entre comillas, surgieran de la etnia, de la reproducción de la etnia y de la presencia de la etnia en aquellos lugares. Quiere decir, el pueblo con el cual el chamán convivía, del cual el chamán era parte. Había una comunión bajo distintos aspectos, respondía a los patrones arquetípicos y naturales de esas etnias. La relación del chamán con aquellos seres que conformaban el pueblo, la tribu, la horda, el clan. Mientras que hoy los chamanes viajan en avión, van a dar conferencias, cobran en dólares o en euros, te ayudan por plata. No son chamanes, son magos. Magos que no renuncian a ningún tipo de magia, siempre y cuando dé los resultados adecuados a sus aspiraciones, sus deseos, sus metas egoístas y personales. Lo que hacen es poner en funcionamiento juegos de fuerza mágicos, enormes juegos de fuerza mágicos, exclusivamente con el beneficio de ser reconocidos y de buscar resultados en pos de ese reconocimiento o del pago de sus servicios. Incluso la magia de un chamán que está aislado en un lugar del planeta, en una selva, en un bosque, en un área montañosa, todavía puede tener cierto amparo por la conciencia planetaria si ese ser no puede estar para otra cosa y todavía el pueblo con el cual está relacionado ese ser necesita aquel patrón arquetípico tan básico para mantener un contacto con la vida planetaria y para mantenerse en un delicado equilibrio y armonía con la vida planetaria. ¿Es algo kármico el cambio de un código genético como ahora está pasando con algunas personas? Los cambios de código genético que la humanidad estuvo transitando, todos respondían precisamente a aspectos kármicos. Este código genético que estamos ahora enterados que ha comenzado a implantarse en algunos miembros de la humanidad, algunos ya van naciendo con este código genético nuevo, otros van recibiendo a lo largo del transcurso de su vida según qué puedan ofrecer en términos de conciencia a esa energía genética. Este código genético responde a algunas cuestiones muy puntuales, a una necesidad kármica, por un lado, pero también una necesidad evolutiva superior, una necesidad de ley de ciclos, de ley evolutiva superior. Es el primer código genético que se está recibiendo que responde a la necesidad de dos leyes. De la ley de karma, para cerrar ciertos aspectos, porque si los seres no recibieran este nuevo código genético, no podrían cerrar su relación kármica. Porque los códigos genéticos anteriores eran típicamente, en términos arquetípicos y de ley, elementos de facilitamiento de renovados aspectos en términos evolutivos y kármicos. Respondían a las necesidades de ciertos aspectos kármicos de los individuos que lo iban a poseer. Mientras que este código genético tiene esta cuestión de multiplicidad, de dualidad, no de contradicción, porque está en equilibrio las dos energías acá. Sirve para un cierre que la propia ley de karma atrae en este momento, está necesitando expresar, y al mismo tiempo sirve para que se dé inicio, se dé curso, se confirme la regencia a través de este nuevo código genético en quienes lo van portando de una nueva humanidad que va a estar regida bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos. Al igual que toda la superficie del planeta Tierra, que va a pasar a estar regida por ley de ciclos o ley evolutiva superior. Entonces este código tiene esta cuestión tan particular de servir de herramienta múltiple y de responder a las necesidades tanto de la ley que está entrando en hipofunción, que se retira en cuanto a su regencia planetaria, y de esta otra que está entrando en hiperfunción, que va a entrar gradualmente a dominar todo lo que actualmente y hasta ahora estuvo bajo ley de karma. Un individuo que se torne depositario del nuevo código genético está definiendo lo más elevado en sí, que se puede definir en términos kármicos, al mismo tiempo que está mostrando ya, está recibiendo ya, está tornándose un campo fértil para empezar a funcionar en la medida que la conciencia del planeta o las leyes planetarias lo estimulen en él, manifestaciones o algunos aspectos de la ley evolutiva superior.
por favor, háblenos acerca de la Confederación Intergaláctica y de Astar-Geran. La Confederación Intergaláctica es un núcleo, un estado de conciencia, un vórtice, podríamos decir, de energía, que está compuesto por seres que ya están liberados de la materia, que no están comprometidos con la materia. Son seres que ya salieron de la ley de karma y están o bajo ley evolutiva superior o bajo ley de equilibrio. Es un núcleo de energía donde en comunión las conciencias que trascendieron el aprendizaje básico, cósmico universal, polarizan su energía, manifiestan su energía en unidad, en comunión. Y este vórtice es herramienta principal del gobierno celeste central para asistir los universos donde esa asistencia sea necesaria. Y básicamente universos que están bajo ley de karma material, porque la confederación está compuesta por seres que trascendieron ya la regencia kármica, seres que ya trascendieron lo que es el dominio de las leyes materiales, tienen totalmente asumido, transitaron ya el dominio absoluto de las leyes materiales y que utilizan precisamente ese dominio para asistir las partículas que todavía están presentes en niveles de conciencia donde la ley de karma y los ensayos del dominio de las leyes materiales está aconteciendo. Podríamos decir muchísimas cosas, que está compuesta por ¿quién? Por seres extraterrestres, por seres intraterrenos, por todos los seres, por grandes devas, por devas medianos, por devas en general, por lo que se llaman huestes angélicas, todas las conciencias que no están bajo ley de karma, que ya transitaron determinados aspectos evolutivos y que pueden, por sintonía y afinidad superior, ligarse a este núcleo de energía, a esta entidad universal cósmica. Es una entidad, un vórtice universal, esta fraternidad, porque se expresa en todos los niveles de conciencia, en todos los planos y en todas las dimensiones. En todos los niveles de conciencia, planos y dimensiones, hay representantes de esta entidad, de esta gran entidad conocida como Fraternidad Cósmica Universal. Donde los universos están en proceso de expansión, donde los universos están manifestando particularmente algunos de los aspectos evolutivos que les corresponde transitar, allí hay miembros de la Fraternidad Cósmica Universal como parte de la jerarquía de esos universos. Todos y cada uno de los miembros de la jerarquía, no importa de qué sistema solar, no importa en qué plano, nivel, dimensión, no importa en qué galaxia, en qué ciclo, en qué etapa, todos forman parte, todos los miembros de la jerarquía forman parte de esta confederación galáctica. Y en el caso de Astar-Geran, para la Tierra, asume distintas funciones y en este momento de transición ligadas a lo que es la evacuación y el rescate sobre todo en el hemisferio norte. Aparte de ser una conciencia que colabora en la implantación y en la ampliación de distintos aspectos de la conciencia humana, implantación de renovadas instrucciones, sobre todo en el hemisferio norte, y la ampliación de aspectos de esta nueva etapa planetaria para ser presentados a la humanidad con la que está coligada internamente. Porque hay seres que están más coligados en la superficie planetaria con Astar-Geran que con otras jerarquías, sobre todo seres del hemisferio norte, porque él trabaja particularmente con un estado de conciencia que es típico del hemisferio norte. Es típico, porque la energía que en este momento está activa en el hemisferio norte es una energía que necesita un tratamiento muy particular. Los seres que en el hemisferio norte tienen aceptación, están ampliados, tienen apertura hacia la vida cósmica o que están esperando poder reforzar o ampliar su contacto con la jerarquía y con la propia vida interna, lo hacen desde una característica muy diferente a aquellos que estamos en el hemisferio sur. Estas conciencias, a pesar de estar abiertas, a pesar de estar en búsqueda, necesitan revestir estas informaciones y necesitan revestir el contacto con la vida cósmica con un cierto tipo de película en particular, con un cierto tipo de concepto en particular. Tienen, podríamos decir, un cierto tipo de idiosincrasia espiritual.
Es muy diferente el ser que está abierto a estas cosas en el hemisferio norte que como lo vivimos aquí en el hemisferio sur. En el hemisferio sur se vive de un modo más directo, con una filosofía más profunda, menos revestido de sensacionalismo todo lo que es la información de la vida cósmica y de la jerarquía. Se puede decir que los seres en el hemisferio norte necesitan revestir más de cierto tipo de aspectos, de cuestiones, de modo general, la realidad y la verdad para poder aceptarla y acercarse a ella. Astar Gerán trabaja aceptando esos revestimientos que le ofrecen estos seres particularmente. Muchos de los seres que dicen estar contactados o en comunión o cercanos a Astar Gerán lo muestran como un comandante, a veces rubio, con un traje plateado, con un traje dorado, con botas, ajustado, prácticamente salido de un gimnasio de la New Age. Es una jerarquía, no tiene traje ninguno, es conciencia, es energía, es esencia. Él acepta eso, y así todo, que lo encapsulan con ese tipo de fenomenología, él así todo trasciende con su energía ese revestimiento y logra estimular, acompañar a esos seres. Por eso él particularmente adopta un cierto tipo de energía. En el hemisferio sur se lo percibe como conciencia y como energía, operando en algunas áreas del planeta particularmente en comunión con otros seres que están en el rescate. En realidad, Astar Gerán también trabaja en el resto del planeta, como quienes están muy polarizados. Algunas jerarquías están muy polarizadas en el hemisferio sur, también trabajan en el resto del planeta, porque hay un principio de omnipresencia ya en las jerarquías. Solo que activan más sus polaridades o determinada cualidad de su energía durante algunos ciclos en ciertas áreas del planeta. Tenemos conciencias como Huatuma, como Huitaicón, como Urauma, como Mianuma, que trabajan fuertemente aquí en el hemisferio sur. Epanticuma, Nahualcuma, trabajan muy fuertemente en el hemisferio sur. Algunas trabajan en el hemisferio sur con un cierto tipo de cualidad y en el resto del planeta con una cualidad más generalizada, como Antuac, como Mishuk, como Shmiuk, dependiendo qué jerarquías estemos hablando y en qué momentos o bajo qué funciones. Hay jerarquías como Shmiuk y Antuac que representan especies de interfaces de captación de energías extrasistémicas y sirven para que ingresen al planeta y puedan trabajar de un modo más profundo, adaptan esas energías y facilitan con esa adaptación la sintonía de los seres humanos y de las partículas que componen la superficie planetaria. Son jerarquías que trabajan en la renovación continua de la adaptación de energías extrasistémicas al planeta. Y también al mismo tiempo las jerarquías generales presentes en cada centro, como ERX y otros 6 centros más conocidos o revelados que hacen ese tipo de trabajo. En este momento, por ejemplo, hay jerarquías que se han revelado en los últimos años, como Mianuma, Urauma, que son jerarquías de ERX que trabajan muy profundamente con mónadas. En el caso de Mianuma, que es una jerarquía que se ha revelado recientemente, trabaja profundamente en mónadas que están de algún modo emparentadas a algunos aspectos de la evacuación y el rescate. En muchos casos el desplazamiento obedeció a patrones materiales y si las personas se siguen sosteniendo en esos ámbitos, habiendo ido exclusivamente por patrones materiales, todo lo que tiene que ver en términos internos y sutiles opera de un modo muy subjetivo y absolutamente inconsciente, en caso de que opere. Porque cuando un ser basa sus desplazamientos y su permanencia en un lugar estrictamente a necesidades materiales o ambiciones personales o egoístas, a planificaciones netamente personales y egoístas, a lo único que está abierto es a satisfacer o a concretar ese tipo de logros. Ahí está el riesgo de desplazarse sin estar atento al verdadero motivo del desplazamiento, porque seguramente que si uno se desplaza a otro país va a tener que buscarse un trabajo. Pero de modo general, nadie debería ver como exclusivo tener que ocupar toda su energía en lo material, si va al hemisferio norte o donde fuera, porque sabemos que hay un aspecto de la vida material que va a tener que ser atendido continuamente para poder encontrar el equilibrio donde sea que ese ser vaya, para poder financiar su casa, su comida, su vestimenta y los gastos básicos que tenga que enfrentar. Pero hay seres que exclusivamente y compulsivamente se han movido bajo ambición material y siguen hoy
no solo en esa posición, sino que siguen hoy como una especie de acrecentamiento de esa búsqueda de posiciones, casi compulsiva, eso de hacer plata, eso de tener más. Pero muchas personas que se desplazaron a distintos lugares, a España, a Italia, porque tenían pasaporte, porque eran descendientes, pudieron tener ciudadanía, se polarizaron excesivamente en el compromiso con lo material, compulsivamente en el compromiso con lo material, y a veces sin tener una verdadera necesidad de desplazarse a esos lugares, simplemente porque no se conformaban con que el sueldo les alcanzara para vivir y nada más. Aquel que es ambicioso va a ir buscando la salida a su ambición donde sea, porque cualquier lugar lo único que sirve, como él es un referente, para satisfacer su ambición de un mejor modo. Ahí nos encontramos con mucha gente que está viviendo esa situación de esa manera, pero también hay personas que se desplazaron, y conozco algunas de ellas, al hemisferio norte, por ejemplo, Estados Unidos, y sin embargo son personas que no están en una buena posición, que siguen luchando el día a día como lo luchaban acá, y que siguen en búsqueda interior, y buscan estar en sintonía y alineación del modo que mejor pueden. Entonces hay de todo, y vaya a saber, a medida que avance la transición, qué servicio pueden personas como estas últimas que decimos brindar a aquellos ámbitos donde los conceptos de espiritualidad, los conceptos de sintonía y alineación internos, generalmente, como decíamos hace un rato hablando de Esther Geran, están sumidos o revestidos con una capa de ilusión o una capa de sensacionalismo o fenomenología generalmente. Dice, ¿en qué casos es necesario hacer ejercicios para el consciente derecho, como se muestra en el libro Mistlitlán? A mí me pasó de intentar hacerlos y sentirme muy incómoda. Nunca más los intenté. ¿Y en qué casos? En el caso de que uno sienta que entra en sintonía, en armonía. La persona hizo lo que tenía que hacer. Se sintió incómoda y dejó de hacerlos. ¿Qué significa ejercicios para el consciente derecho? Desde que cambió la polaridad planetaria, gradualmente muchos seres comenzaron a reflejar, con o sin conciencia de ello, o con relativa conciencia, comenzaron a reflejar el cambio de circuito de energía planetario en su propio circuito de energías. Quiere decir, hay muchos seres que hoy están mudando su circuito de energía. Su circuito de energías está en mudanza, el circuito tradicional de chakras. Y este circuito que lo está sustituyendo es el circuito del consciente derecho, que tiene otra forma de funcionamiento, otra cantidad diferente de núcleos, de expresión y de circulación de las energías. Es un circuito totalmente diferente, con condiciones absolutamente originales. Del mismo modo que el circuito de chakras tenía condiciones absolutamente originales, el circuito del consciente derecho también lo tiene. ¿Y por qué es que es necesario reflejar esto? Porque no hay forma de que una partícula pueda extenderse, participar de un ciclo, en particular extenderse en la vivencia de un ciclo planetario, si de un modo u otro no empieza a reflejar la energía matriz que está rigiendo ese ciclo. Entonces eso ocurrió con el circuito de chakras, que es el reflejo en el ciclo anterior de la humanidad y del planeta, el reflejo del circuito planetario de energías en la humanidad. Y ahora está ocurriendo en el circuito del consciente derecho. Y hay ejercicios que están recomendados en un libro que se escribió creo que hace 20 años o más. Están escritos en un libro, detallados estos ejercicios, pero estos ejercicios no son para todo el mundo. ¿Para quién son? Y para los seres que necesitan, por algún motivo, por tener menos flexibilidad, por tener una condición menos permeable a estímulos interiores que podrían llevarlos al mismo resultado o mayor todavía que el de esos ejercicios. Entonces ahí están los ejercicios para esos seres. ¿Para quién los necesita? Como un accesorio, como algo que realmente necesitan para poder avanzar un poco en alguna cuestión que está prevista para ellos. Pero si uno no necesita eso, puede entrar en desequilibrio. Así que hay que estar muy atento. Cuando uno toma el libro, lee los ejercicios e intenta hacerlo, siente que hay sintonía, que hay fluidez, que hay armonía, que realmente entra en una resonancia, eso es para usted. Pero si no entra en resonancia, no hay armonía, incluso hay indiferencia, hay un cierto tipo de malestar o de alteración en el ánimo, automáticamente suelte eso y no lo toque más, porque entonces no es para usted. Los ejercicios, las ceremonias son para ser utilizadas y vividas
cuando son estrictamente necesarias. La propia vida interna, nuestra propia conciencia interna, es quien tiene la capacidad de modelar nuestro circuito de energías. En la medida que nosotros somos capaces de sostener una actitud y de buscar acompañar esa actitud irrestrictamente con alineación, con sintonía interior, ahí la vida interna mete mano en nuestro campo etérico, mete mano en nuestro campo de energías y va adaptando este nuevo circuito a la etapa evolutiva que estamos transitando y a la propia necesidad que la conciencia interna tiene en relación a nosotros. Siempre está en manos de la conciencia interna. Esos ejercicios colaboran con la conciencia interna de un individuo, de un grupo, que puede necesitar o no esos ejercicios. Pero hay que estar muy atento, porque la verdadera transformación energética es operada desde el campo de la conciencia monádica. La mónada es quien opera esa transformación. La mónada utiliza el alma particularmente para trabajar sobre los campos de energía etéricos, preparar las adaptaciones, ir regulando los cambios de alteración en la circulación de energía, va desactivando subcentros, activando otros, de un modo absolutamente inteligente y armónico, cosa que nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace. Entiendo que se pregona que en todo está ofrecido aprender algo, por más ingrata que sea la situación. En ese sentido, ¿en qué nos beneficia ser víctimas del engaño de los políticos, las religiones, las corporaciones corruptoras del sistema, el periodismo? Y nos beneficia, porque en realidad beneficia, primero, como dijimos tantas veces, el que nos oculta la verdad o el que busca alejarnos de la verdad, colabora para que desenvolvamos la intuición. Así que miren que ahí ya hay un gran beneficio. El que en vez de ofrecernos la verdad, nos aleja de ella, nos dice, póngase a trabajar la intuición. Uno no sabe cómo se hace eso, pero se hace a partir de que la verdad se torna inaccesible por otros medios. Cuando la verdad se torna inaccesible por los métodos conocidos, la intuición comienza a desenvolverse, no bajo un ejercicio en particular, sino bajo estar ante la verdad oculta. Cuando ya estamos listos en conciencia, estamos despiertos en conciencia, y así todo, algunos caminos que la verdad debería encontrar disponibles para mostrarse a nosotros están cerrados, entonces ahí comenzamos a desenvolver la intuición. Y varios de estos caminos que tendrían que estar abiertos los cierran los políticos con sus mentiras, las corporaciones, los periodistas vendidos, las religiones, como dice aquí, cuando no asumen su rol adecuadamente. Entonces ahí está esto. Y también nos beneficia en esta cuestión de poder asistir al planeta, de vivir un aprendizaje profundo. Se nos ofrece servir cuando la verdad está oculta al ser que busca la verdad. Automáticamente ahí tiene un servicio, que es la búsqueda de la verdad. Aquel que está ante la verdad oculta y por amor a la verdad se abre a ella, sirve como un elemento de irradiación de la verdad en la medida que se acerca a ella, que achica distancias a ella. Así que siempre sirve cualquier situación. Nos permite desenvolver la intuición, nos permite servir, nos permite purificar, porque también estar ante la verdad oculta o la verdad en un grado de inaccesibilidad mayor de lo que tendría que estar, nos obliga a entrar en proceso de purificación, en proceso de búsqueda de armonía, de vivencia de la armonía, porque la verdad cuando está oculta de un modo, en un grado tal, en etapas donde debería estar disponible más fluidamente, nos obliga a purificar, quiere decir a restar cosas que ya no sirven en nosotros de un modo más intensivo, para que los aspectos que sí están disponibles de la verdad y que no pueden ser interferidos, que son más sutiles, puedan ser contactados por nosotros. Cuando la verdad está oculta en un grado, por estas maniobras prácticamente mágicas que hoy se imponen sobre la verdad, purificar nuestra conciencia, abrirnos aspectos de pureza, de purificación, de armonía mayores, nos permite contactar esa verdad bajo su aspecto no interferible. Porque todos estos personajes solamente pueden tapar de la verdad o el acceso a la verdad lo que en el mundo material se entiende por verdad, y del mundo material sirve para ocultar la verdad. Pero los aspectos más profundos y sutiles, esos aspectos no los pueden interferir. Primero, porque no son interferibles, y segundo, que esos seres no los conocen.
Esos seres no pueden acceder a la verdad bajo sus aspectos más subjetivos y sutiles. Cualquier cuestión que realmente nos toque vivir aquí siempre es óptima de ser vivida. Tenemos que dejar de identificarnos con el salto que pega nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo mental cuando, todavía funcionando muy racionalmente y comprometido con las emociones, nos está dando un veredicto de la realidad. Lo que genuinamente tenemos que entender es que, en el sentido más estricto y profundo de la realidad, todo lo que nos toca vivir es valiosísimo y es óptimo. No tenemos que evaluar esto en gusto o en disgusto. Hay que tratar de ajustar la brújula interna continuamente. Más de una vez dijimos que lo que la personalidad y el ego vive como pérdida o traumatismo, para el alma es liberación. A veces es muy difícil traspolar este concepto, lo que estoy viviendo como traumático, lo que estoy viviendo realmente como una pérdida, lo que estoy viviendo de un modo absolutamente desequilibrado, tratar de verlo como liberación. Sí, pero hay que intentar verlo como liberación, porque en la medida que en una situación nosotros intentamos ver energías de liberación, esas energías realmente pueden circular de un modo más profundo y estable y asumir su cometido, que es liberar. Porque si para el alma, para la conciencia interna, una situación que para nosotros es traumática y opresora, para el alma realmente es liberación desde la óptica del alma, y nosotros nos abrimos a la óptica del alma, entonces eso que es liberación en la óptica del alma pasa a ser liberación en término activo y práctico para nosotros. La situación podría redimirse, podría corregirse, podría armonizarse, podría cortarse, podría reorientarse, o simplemente podría seguir siendo la misma, pero nosotros ante ella ser diferentes. Tengo que reconocer que me causó una fuerte impresión ver cómo rompía varias preguntas que le realizaron un sábado. Si es propicio, ¿podría hablar de esto? No es lo más común que nosotros rompamos preguntas. En algunos casos, el estímulo de romper una pregunta es muy fuerte. Y no se trata ni que la pregunta es fea, ni mala, ni que nos dijeron ustedes tal cosa, tal otra. No pasa por ahí. A veces sentimos simplemente que esta ruptura que es estimulada internamente le permite cortar al ser con una dependencia respecto a algo. Es una cuestión interna, una percepción. Porque nada en este universo que conformamos realmente está aislado del resto. Por más que el ser no sepa si esta es la pregunta que él hizo y que rompimos, si realmente es la pregunta que él hizo y rompimos esto estimulados internamente, puede ser que en ese momento el ser se sienta liberado particularmente de algo que por algún motivo dependía o mal dependía, porque nosotros dependemos de muchas cosas bien dependido en este plano. Pero hay cosas que nos tienen encapsulados, de las cuales mal dependemos. En algunos casos, muy aisladamente, cuando vemos una pregunta, sabemos que no tenemos que contestar esa pregunta. Y percibimos que en realidad lo que hay que hacer es colaborar desde otro lado. Y cuando reconocemos el estímulo de romper esa pregunta, la rompemos. Y la soltamos realmente. Rompemos la pregunta y soltamos esa energía, pero la soltamos en representación de quien no puede soltarla. Estamos ahí operando como representantes de aquel que no puede soltarla. Y esto nos lleva a algo que pasó una vez en un estudio en Buenos Aires. Hace varios años atrás en Buenos Aires, en un estudio, rompimos 2 preguntas, creo que eran. Y como a los meses, 8 o 10 meses, una persona escribió diciendo que ella sabía que las preguntas que se habían roto eran de ella. Nosotros no teníamos confirmación de si eso era así. Quiere decir, en el momento en que leímos ese mail, no estábamos en condiciones de confirmar si realmente las preguntas que habíamos roto eran, como esta persona aseguraba, las de ella. Es más, no estamos en condiciones de confirmarlo hoy, porque la información nunca nos llegó. Quiere decir, una información llega intuitivamente o no llega. Lo único que podemos hacer es contar esto bajo formato de anécdota. Pero esta persona estaba segura que esas preguntas eran las de ella. Nosotros nunca tuvimos esa información ni aún la tenemos. No quiere decir que alguna vez no podamos disponer de esa información, pero hoy no la tenemos ni la tuvimos. Pero lo más interesante es que ella sentía
que en el momento en que se rompieron esas preguntas, esos papeles, sintió como un alivio, una liberación. Esto es todo lo que podemos contar porque no sabemos más nada. Porque la persona no puso muchas más cosas, ni puso qué había en la pregunta, y no recordamos nosotros tampoco qué había. Porque en el momento en que rompimos eso, que lo leímos y lo rompimos, lo soltamos realmente. Lo soltamos al punto tal de que hasta el momento que llegó ese mail nunca más recordamos esa situación. Es más, ni siquiera recordamos al momento de leer el mail de qué se trataba las preguntas que esta persona decía que eran de ella. Pero esta persona asegura que sintió un alivio, una liberación. Nos sirvió esa experiencia, sin saber realmente si eran o no de ella, para también ofrecer este argumento, esta contestación a quien pregunta. No rompemos las preguntas porque nos parecen malas, estúpidas o simplemente porque ya las respondimos muchas veces, sino del mismo modo que respondemos con palabras, también respondemos de ese modo cuando el estímulo llega así. Aquí nos preguntan sobre los dibujos y señales de Nazca, pueblo que vivía en ese sector cercano al Pacífico. Era un pueblo que mantuvo una conciencia cósmica y una cosmovisión muy particular. Y era un pueblo que tenía particularmente una asistencia en términos cósmicos, que él revelaba continuamente con estas figuras tan gigantescas que trazó en el desierto. Entonces, lo que hacía este pueblo en el trazado de esas figuras era manifestar esa coligación que sentía con la vida cósmica. Y estas figuras tenían para este pueblo connotaciones astronómicas y astrológicas también. Era general, era muy amplio el espectro y el porqué de esas figuras. Tenía connotaciones netamente internas, no racionales, tenía connotaciones racionales, tanto en términos astrológicos como astronómicos. Ni siquiera estos seres que trazaron las figuras se planteaban seriamente por qué hacerlas o no, simplemente obedecían y entraban en comunión con el trazado de las figuras. Quiere decir que muchas de las cosas que estaban ahí plasmadas hablaban de etapas de ese pueblo, de procesos que ese pueblo vivía, de la jerarquización de quienes moraban en ese pueblo y cuál era su sentido étnico y su sentido citadino, entre comillas. Esas figuras representan aspectos de la vida de esos moradores muy particulares. Hoy, esto que estamos diciendo está tan fragmentado porque ¿qué hacen los arqueólogos o los antropólogos? Se plantan ante una realidad que está desvitalizada y fragmentada. Entonces la interpretación que hacen tiene que responder precisamente a su conciencia, que está en concomitancia con esa realidad fragmentada y desvitalizada, porque el consciente izquierdo no nos puede llevar a entender bien por qué tal o cual cosa podía haber sido asumida por un pueblo hace 1000, hace 2000 o hace 500 años. Eso es imposible de entender desde la razón, salvo que sean cosas tan evidentes o que tengan una relación con algunos aspectos o tratamientos de la realidad que nosotros hagamos hoy. Si no encontramos paralelo, es muy difícil de interpretar. Estos seres eran seres que tenían una cosmovisión muy profunda, una relación cósmica muy profunda, y buscaban en el desierto una especie de espejo para reflejarlo. Entonces el desierto de Nazca era como un espejo donde ellos reflejaban eso para la realidad cósmica y superior. Quería compartir esta frase que se plasmó en mi conciencia mental en estos días, donde se me pide tomar una postura más definida respecto de la vida interior, ordenar la existencia mediante el consciente derecho. Ordenar la existencia mediante el consciente derecho, que significa discernir. Si una persona siente este estímulo, profundamente este estímulo, lo que la energía está diciendo, que esté atento para discernir. Quiere decir, para salir de lo que es evidente, para dejar de tomar lo evidente como única verdad, porque lo evidente solamente es una cáscara de la verdad y que puede ser útil solamente para el tratamiento superficial de la vida. Cuando hay que atender todo desde el consciente derecho, lo que nos está diciendo la energía es discernir, porque realmente discernir es poder percibir, intuir qué es lo que la vida interna tiene en consideración respecto a una situación cualquiera y atender la vida
en relación a esa consideración interior. Discernir es adoptar la óptica interna que nos va a llegar mediante el funcionamiento del consciente derecho, quiere decir, mediante la intuición, a atender la vida mediante esa óptica, hacer lugar a la óptica interna al momento de dar tratamiento a las cosas. Esto es algo que podría decir que la energía está estimulando en todos nosotros, porque en todos nosotros se está estimulando discernir, que nos abramos a la óptica interna a la hora de confirmar aspectos de la realidad. Gradualmente, eso se va a empezar a colocar, se va a poner en práctica en los detalles más primarios de la vida, porque uno dice, la intuición es para grandes cosas. La intuición gradualmente la vamos a tener que desenvolver y aplicar en todo. En nada va a quedar ausente y ajena. Las grandes culturas intraterrenas, los seres intraterrenos de evolución superior, como los seres extraterrestres de evolución superior, funcionan así, directamente, desde la óptica interior, están en comunión con la óptica interior, están unificados interiormente, no tienen una cáscara externa, un funcionamiento externo que los haga correr riesgos respecto al tratamiento de la realidad y su observación. Entonces, gradualmente, en esta transición que va para un ciclo directo de utilización del consciente derecho, de la generalización, de la implantación de un nuevo código genético en la humanidad, esto de empezar a funcionar en todo y con todo intuitivamente va a ser realidad para nosotros. Entonces ahora se nos está preparando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un anticipo del futuro. Muchas gracias.